Bueno, vamos a iniciar. Solo quería dar un repaso de todo lo que vimos ayer. Ayer vimos restricciones. Si recordamos, estas son las restricciones: not null, unique, primary key, foreign key, check, default. Hoy vamos a ver una más que ya se la voy a explicar, que se llama, vamos a agregar acá, identity. Y ya se la voy a explicar, nos sirve mucho para las llaves primarias que son enteras. Entonces, primero voy a borrar toda la base de datos que ya tenía creada para que veamos desde cero. Y quería hacer una aclaración con el drop table. Cuando nosotros utilizamos drop table, normalmente a veces no nos funciona porque internamente el gestor de la base de datos siempre sale como que tiene una conexión activa. O sea, si ya habíamos usado esta base de datos, siempre sale como que tiene una conexión activa o algo así. Y wow, primera vez que no me sucede. Pero cuando no les funcione el drop table, lo había intentado varias veces y no me había funcionado. Entonces lo podemos hacer así, de la forma gráfica. Le damos delete, le damos close existing connections, que esto es el error que normalmente da, como que hay una conexión activa y normalmente no sabemos dónde porque eso está interno. Entonces de ahí solo le dan OK y se borraría la base de datos. Pero se supone que este drop table funcionó. Entonces veamos si es cierto. Como ven, si ahí no está el colegio. Pero si no, simplemente clic derecho, delete, borrar todas las conexiones existentes, OK. Y ya, se eliminó. Entonces, analicemos un poquito el código de lo que vimos ayer. Vamos a especificar qué es identity. Entonces, recordemos que habíamos puesto unos null, unos checks y un unique para el correo. Entonces, identity lo que hace es como un incrementador. Si recordamos ayer, cuando yo hacía los inserts con las llaves primarias y a veces como que se me olvidaba cambiar la llave primaria y estar cambiando 1, 2, 3, 4 cuando sabemos que eso es secuencial, lo mejor es utilizar identity. Lo que hace identity es internamente él va a crear la llave primaria como un entero. Primero tiene que ser entero, no va a funcionar con varchars o con cualquier otro tipo. Y va a ir de uno en uno. Entonces, cuando nosotros hagamos los inserts, que aquí los tengo, no va a ser necesario poner el ID persona, porque ya van a ver que él automáticamente va a crear la llave primaria. Entonces, es muy útil el identity para llaves primarias, que es cuando sabemos que son autoincrementables. Entonces, recordemos crear la base de datos. Ahí está creada. Siempre usar el use. Si ven, aquí dice not connected o no connection, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros hacemos el use, se conecta automáticamente aquí. Si ven, cambió de master a colegio. También lo podemos hacer aquí. Es master app donde creamos las bases de datos. Y si nosotros le damos use, es que cambiamos al colegio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si... Recuerden siempre estarle dando refresh. Entonces, la primera tabla persona con el identity. Acuérdense que es un autoincrementable. Entonces, si yo hago el primer insert, automáticamente el ID persona va a ser 1. El segundo va a ser 2 y así sucesivamente. Eso nos va a ayudar a agilizar las cosas. Entonces, primera tabla. Es mejor ir ejecutando tabla por tabla. Si ven, aquí no puse identity, que sea autoincrementable, porque sabemos que este ID docente es este mismo. Entonces aquí no tiene que ir incrementando. Tenemos que hacer referencia a las personas, igual que en alumno. En la clase no puse identity porque es varchar.
con varchar no funcionaría. En el curso sí lo pusimos, bueno, sí lo puse. En la matrícula también lo puse. Todos los que sean así autoincrementables, es mejor ponerles auto-identity para no estarnos complicando la vida. El único que vamos a cambiar aquí creo que era el de persona. Y crear la foreign key que se me había olvidado, que no la puse ya. Entonces ahí ya estaría toda la base de datos creada. Vamos a darle refresh y veamos que está en todas las tablas. Y correcto, aquí están. Entonces, este es el DDL. Recordemos DDL. Data Definition Language. Y también pusimos, si ven aquí se pueden poner dos identities, dos constraints, no hay problema. Si ven aquí hay dos también, bueno, hay tres. Int, bueno, ese no es constraint. Hay dos, primary key y identity. Para cambiar el not null, o sea, el ID alumno, para que el ID alumno no sea nulo, nosotros tenemos que utilizar el alter table matrícula, alter column, poner el atributo y como si lo estuviéramos inicializando desde cero. Entonces, cada vez que nosotros queramos agregar un constraint, tenemos que hacer un alter column. Ahora sí, empecemos con el DML. Si ven aquí dice not connected, pero si yo siempre traten, lo primordial es usar la base de datos. Cuando vamos a crear tablas, cuando vayamos a hacer DML y DQL, siempre, si ven aquí, ya está conectado, por así decirlo, a la base de datos. Entonces, recordemos un poquito lo que vimos ayer. Ayer vimos un insert normal, poner todos los atributos y después el primer valor que ponemos va a ir al primer atributo. Si ven aquí, no estoy poniendo la ID persona. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que esto va a ser autoincrementable. O sea, como nosotros definimos identity, la primary key, él solito se va a ir creando y nosotros no vamos a tener que estar poniendo, ¿se ven? Ningún error. Y si hacemos el select from, este lo vamos a ver más adelante. Aquí ya está. La primary key, sin necesidad de que yo la pusiera. Ahora recordemos también que podemos alterar el orden de los atributos, pero si alteramos el orden de los atributos, también deberíamos de alterar el orden de los valores. Por ejemplo, el primero es nombre, Carlos. ¿Qué pasa si yo pongo de primero el apellido, que sería Ramírez, verdad? Cambiemos eso. Que primero aquí esté Ramírez. Y por último sea Carlos. Lo que va a pasar es que en nombre se va a guardar el apellido y en el apellido se va a guardar el nombre. Entonces, todo correcto. Volvamos a hacer el select. Persona. Y ya van a ver que en el nombre se guardó Ramírez. Y en el apellido Carlos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Así lo vamos a dejar. Vamos a ver un update. Vamos a ver cómo podemos cambiar si nos confundimos. Podemos hacer un insert sin atributos, sin especificar los atributos, pero forzosamente tenemos que poner los valores en el orden que definimos la tabla. Por ejemplo, primero pusimos el nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo y así sucesivamente. Tiene que ir en este mismo orden en que la definimos, si no especificamos los atributos. Entonces, así normal.
que voy a dejar este aquí porque ya lo escribí 3 veces. Y aquí, ahí está. Entonces le voy a dar control X, solo para irlo copiando. Ahora hay otro insert que es mucho más rápido si nosotros queremos insertar un montón de registros a la vez. Como ven, aquí estar poniendo esto que se repite todas las veces que queramos hacer un insert no es muy óptimo, digamos. Si tenemos varios inserts de un solo, lo único que tenemos que hacer es definirlo una vez y separar con comas. Aquí está el primer registro, coma, segundo registro, coma, tercer registro, así sucesivamente, y el último, punto y coma. Entonces, si nosotros hacemos esto, ahí están, se insertaron los 7. Y ahora consultemos la tabla. Si consultamos la tabla, pues ahí están los 10 registros. Todo perfecto. Ahora, aquí están el llenado de las demás tablas. Aquí estamos especificando los alumnos y en el grado en el que están. Todo perfecto. Ahora, aquí recordemos que en especialidad pusimos un default, que significa que si yo no especifico el atributo, me va a poner todas. Entonces, veamos eso. Si yo no especifico el atributo, bueno, insertemos. Vamos a insertar todas menos esta. Espérenme, déjenme ver cuál era. Era el 9, ¿verdad? Sí, el docente 9. Entonces, insertemos esto todo tranquilo. Y ahora hagamos ese insert sin decirle cuál va a ser la especialidad. Recordemos que si nosotros no insertamos un atributo y no lo tenemos como obligatorio, o sea que no le pusimos not null, se va a insertar como nulo. Eso lo vimos ayer. Docente. Entonces solo pongamos el ID docente. En este caso, como nosotros tenemos un default, lo que va a hacer es que va a poner, en lugar de nulo, tiene que poner todas. Entonces, solo pongamos el docente que era 9 y insertemos. Si ven todo correcto, entonces ahora hagamos un select, pero a docentes. Docente. Y vamos a ver que aquí se puso todas, porque ese es el default que nosotros tenemos. Lo podemos hacer con cualquier atributo. Por ejemplo, en la nota pusimos que sea no nulo y que la nota esté entre 0 y 100, pero también podríamos haber puesto un default que sea 0. Después, sigamos insertando todo lo demás. Aquí tenemos las clases, la primary key como un varchar. Aquí tenemos los cursos creados, los docentes que van a impartir esos cursos. Si ven, se repite que un docente puede impartir más de una clase. Esto de aquí es la matrícula. Son 3 estudiantes. Déjenme ver. El ID alumno. The insert conflict with the foreign key. ID alumno. Veamos, consultemos los alumnos. Select from alumno. Y veamos cuáles son las llaves primarias que tenemos ahí. Tenemos el 1, el 3. Entonces, este 2 no existe. Vamos a borrar este. Tenemos el 4 no está. Entonces le vamos a poner 3. El 5 tampoco está. Le vamos a poner 1. El 6 sí está. El 7 no está. Le vamos a poner 1. El 8 sí está. El 9 no está. Le vamos a poner 10. Aquí lo que estamos haciendo es que no encontraba al alumno. Porque si vemos, los ID de los alumnos son 1, 3, 6, 8
y 10. Entonces, por ejemplo, aquí que yo estoy poniendo que este es el ID alumno, si vemos el primer atributo es el ID alumno, entonces obviamente como no está aquí el 4, me va a decir que hay un error de llave foránea. Entonces aquí podemos poner el 10, aquí podemos poner el 3, 1, 3, 5, 5 no está, podemos poner el 6 y el 8 y todo perfecto. Entonces aquí sí ya no tendría que haber ningún error, en efecto, todo correcto. Si quieren miremos la matrícula. Ahí está, aquí están todos. Si ven aquí está el auto incremental. Empezó desde 3. Tal vez hubo un error y no pudo empezar desde 1 o insertó dos registros antes de ese. Pero si ven todo lo demás va a incrementar. Entonces estos dos no van a existir. Se van a ver que no van a existir porque no existe en matrícula estos dos elementos. Empieza desde el 3. Si no estoy mal. Si no está el 1. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarlo. Tenemos hasta el 15. Entonces sería solo poner 16. Y este aquí borrarlo. ¿Ven? Todo correcto. Podemos ver calificación. Y perfecto. Si ven, aquí hay nulos. Porque nosotros las observaciones no las pusimos obligatorias. Podemos ir a verificar que las observaciones pueden ser Bachelor 100. Y si no se especifica, nulo. No hay problema. Entonces, eso es con el insert de todas las tablas. Ahora veamos qué es un update. Un update es modificación, modificar la tabla. Ya vimos los inserts. Entonces aquí está el update. El update tiene esta sintaxis. Update, nombre de la tabla, set, y aquí vamos a poner el atributo que queremos cambiar y el valor que le queremos poner. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que todas las notas, si ven, todas las notas sean 0, que estén en 0. Podemos poner que todas las notas estén en 0, entonces ponemos update, nombre de la tabla, calificaciones, o calificación, no sé si lo puse en plural o calificación, ajá. Set, y el atributo que quiero cambiar es nota, y le voy a poner igual a 0. Entonces, primero se van a cambiar todas las notas. Todas están afectadas. Ahora hagamos el select. No sé si lo tengo arriba. Sí, aquí está. ¿Sí ven? Todas las notas se cambiaron a 0 automáticamente. Solo es que hacen un update. Y podemos especificar varios atributos. Entonces ahora quiero que todas las notas sean 1 y que las observaciones sean nulas. Creo que esto es minúscula. Observaciones. No sé si es... Ajá. Sean nulas. Entonces, null. Perfecto. Se separan por comas. Ojo ahí. Y ahora veamos la tabla. Todos nulos. Y todas las notas en 1. La vamos a dejar en 0. La había puesto en 1 solo para que vieran que sí se cambian los dos campos al mismo tiempo. Sin ningún problema. Y ahí está. 0 y nulo. Como que si no han ingresado calificaciones. Eso es un update en general. Pero ¿qué pasa si yo quiero solo cambiar un atributo específico? No quiero cambiar todos porque digamos que me confundí en el nombre. Por ejemplo, como pusimos, quiero cambiar acá, creo que fue, ajá, quiero que el nombre sea Carlos y el apellido sea Ramírez, correctamente. Pero si yo le pongo solo nombre y apellido como está aquí, me va a cambiar todos los nombres y todos los apellidos de la tabla.
Entonces, este sería un update general. Afecta toda la tabla. Y ahora veamos un update específico. Esta es la sintaxis. Bueno, este es el ejemplo que tenía. Esta es la sintaxis para un específico. Agregamos un where, que en español es donde. Entonces lo que yo estoy diciendo es, modifícame de la tabla clientes los atributos email y país, donde el atributo apellido sea Smith. Entonces, si nosotros queremos modificar solo un atributo específico y sabemos que en ese campo no se repite, ese campo no se va a repetir nunca, ¿qué atributo deberíamos de utilizar? Para los que pensaron en la llave foránea, pues así es. Bueno, en la llave primaria sería. Los que pensaron en la llave primaria, así es. Si nosotros queremos modificar un atributo en específico, solo tenemos que poner la llave primaria. ¿Por qué? Porque la llave primaria no se repite en ninguno. Y eso ya lo tenemos bien claro, que las llaves primarias no se repiten nunca. Entonces, el de Carlos sería el 2, ¿verdad? Porque insertamos 1, insertamos 2. Entonces lo que vamos a hacer es un update persona set nombre igual a Carlos apellido igual a Ramírez where donde ID persona, la primary key, es igual a 2. Entonces aquí solo me va a afectar a Carlos. Entonces veamos primero la tabla antes de modificarla. Select from persona. Ahí está. El número 2 está al revés. Entonces ahora si yo hago esto, sabemos que la ID persona es 2. Corroboramos que sea 2. Execute. Se afectó correctamente la tabla. Y si ven ahora, Carlos Ramírez. Uno en específico. Ahora, este where puede funcionar en general. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué es administrativo. Como tal, nosotros no pusimos una tabla donde nosotros vayamos guardando cuál es el personal administrativo. Entonces, estos dos atributos, bueno, estos dos registros, más bien dicho, que son administrativos, los voy a cambiar por docente, porque no sabemos qué es administrativo. Cuando hicimos el modelado de la base de datos, nosotros nunca dijimos administrativo. Vamos a tener personal administrativo. Entonces, este es update específico. Ahora, un update específico, pero que afecta a varios campos, no solamente a uno o a todos, sino que puede afectar a 3, a 2, sucesivamente. Set, el atributo que vamos a cambiar es tipo, igual a docente, where, tipo, es igual a administrativo. No sé si va a entrar en conflicto, esperemos que no. Entonces aquí estoy cambiando en personas. Voy a cambiar el 7 y el 4. Entonces tendrían que afectarse dos tablas. Bueno, dos registros, no tablas. Y ahí está correctamente, entonces ya no tendría que existir ningún administrativo, solo docentes y alumnos. Este es un update donde uno o más registros cumplen el where. En este caso, todos los que hubieran tenido administrativo se hubieran cambiado a docente. Entonces, estos son los tipos de update que podemos hacer. Uno que afecte toda la tabla
Este es el menos recomendado porque si afectamos todos los registros, perdemos la información, el específico y cuando queremos cambiar varios datos. Voy a ir borrando el select de aquí. Ahora veamos el delete, que sería borrar. Con este hay que tener mucho cuidado. Vamos a borrar. Tenemos el delete. Si podemos intuir, si nosotros hacemos delete from, el nombre de la tabla va a borrar todo. Todo, 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 todo. Primero borremos una tabla que no se debería poder borrar. ¿A qué me refiero con esto? De que tiene llaves foráneas en otras tablas. Si borramos persona es como que tendríamos que borrar alumnos, tendríamos que borrar docentes, tendríamos que borrar todo en específico porque todo viene desde persona. Entonces, si nosotros borramos persona, nos tendría que dar un error. Delete from. Ya decía yo que me faltaba algo. Aquí nos va a dar un error completamente. Aquí nos está diciendo lo de las llaves foráneas y llaves primarias, que nos está diciendo que en la tabla alumno nosotros tenemos el ID de la persona, entonces no se puede borrar. Primero tendríamos que borrar los alumnos y si queremos borrar los alumnos, primero tendríamos que borrar la matrícula. Y si queremos borrar la matrícula, primero tenemos que borrar las calificaciones. Y todo esto va del diagrama. Por ejemplo, si yo quiero borrar personas, primero voy a tener que borrar alumnos y docentes. Pero si yo quiero borrar alumnos, primero voy a tener que borrar matrícula. Pero si yo quiero borrar matrícula, primero tengo que borrar calificaciones. Entonces, aquí podemos ver que podemos borrar calificaciones sin ningún problema, porque no hay otra tabla que ocupe calificaciones como llave foránea. Calificación, perdón. Entonces, boom, se fue toda la tabla. Y aquí ya no vamos a tener registros, para nada. Está vacío. Si recordamos, la última calificación era 16. Entonces, si nosotros volvemos a insertar esta información, va a empezar desde 17. Eso es lo que hace la identity. Guarda el número de la última inserción y a medida que nosotros vayamos haciendo inserciones, va a seguir incrementando. No es que va a empezar de 1 ahora, sino que va a empezar desde 17. Entonces, ahora ya que lo volvimos a insertar, veamos. Y si ven, empezó desde 17. 18, 19, 20. Empezó desde 15 y 16. Sí, es que el que había empezado desde 3 era matrícula. Matrícula era el que había empezado desde 3. Por eso es que aquí nosotros habíamos puesto 3, 4, 5, 6, hasta 16. Mientras que calificaciones sí empezó bien desde 1. Si pueden ir a corroborar en el video. Entonces aquí empezaría desde 15, 16 y así sucesivamente. Si lo volvemos a borrar y volvemos a insertar, va a comenzar desde el 29. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. ¿Desde qué número empezará? En efecto, desde el 29. Entonces, hay que tener cuidado con los delete sin where, porque así como tenemos un update con where, podemos tener un delete from calificación where y podemos usar la llave primaria si queremos borrar algo en específico. Por ejemplo, el 41. Where ID calificación es igual a 41. Y aquí se lo va a borrar el registro 41. Invalid object. Calificación.
está correctamente. Y si hacemos el select, ya iba a ser el delete otra vez. No tenemos el 41. Entonces este es un delete específico. Cuando utilizamos la llave primaria para borrar o para hacer un update, es un delete específico porque sabemos que la llave primaria no se va a repetir. Entonces solo va a afectar a uno. Pero asimismo también podemos borrar por condición. Digamos que yo quiero borrar todas las notas que sean mayores de 80. O sea, supongamos que mayores de 80. Entonces tendría que borrar esta. Tendré que borrar esta, varias, la verdad, esta. Bueno, esta de aquí, esta no la va a borrar, esta y esta. Lo mismo aquí, si nosotros podríamos haber puesto una condición, where ID persona sea mayor que 15, entonces todos los registros que tengan la llave primaria mayor de 15 se hubieran borrado. Podemos aquí poner una condición from calificación where nota mayor o igual, bueno, mayor, solo pongamos mayor que 80. Todas las notas que sean mayores de 80 se van a borrar. Entonces, este aquí, adiós, son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltó contar una. Pero podemos corroborar que sí se borraron. Ahí están. Ahora solo me quedan las menores de 80. Todas las que hayan sido menores de 80. Entonces, este es un delete. Delete es lo mismo que acá, un delete donde cumplen el where. En el where nosotros podemos poner condiciones como esta, poner el igual, mayor que, menor que, eso lo vamos a ver más adelante, lo que son los operadores lógicos y relacionales. Delete. Y ahí está. Por último, vamos a ver una sentencia de DL, no DML. Recordemos que DML es Data Manipulation Language. DDL, Data Definition Language. Hay algo que se llama truncate. Lo que hace truncate es eliminar los registros de toda la tabla y volver a crear la tabla. El delete solo elimina los registros de la tabla, mientras que el truncate es como que vuelve a crear la tabla otra vez. Entonces, por esto es que esto se considera DDL, porque estamos creando desde cero el esqueleto otra vez, borrando lo que tenía y creando desde cero el esqueleto. Entonces, la verdad se mira como un delete, porque simplemente lo que va a hacer es borrar todos los registros, pero internamente también vuelve a crear la tabla. Entonces, si nosotros ponemos truncate, no sé si es truncate table o truncate, solo truncate y el nombre de la tabla, calificación. Es como que se hiciera un delete. Calificación. Truncate, cali. Está bien, ¿será que truncate from? O truncate table. Creo que le falta el table. Porque como es DDL, normalmente siempre lleva table, en efecto. Entonces, parece un delete. Vamos a ponerlo en mayúscula. Parece un delete, pero también vuelve a crear la tabla. Entonces internamente hace un create table. Y como ven acá, es más rápida, es más eficiente. Utiliza menos recursos del sistema y los registros de
transacciones. Entonces, truncate es como un delete, básicamente, solo que más rápido, más eficiente. Y aquí viene una parte importante que son los TCL. TCL es lo de se me olvidó, Treatment o Transaction Control Language, si no estoy mal. Solo veámoslo para estar seguros. Ajá, control de... Este es Transaction Control Language. ¿Qué es de transacciones? Ok, todos estos inserts y updates y delete que hemos hecho no se pueden como regresar ni confirmar. Es como que si yo hago un delete, ya no voy a poder recuperar la información. Entonces, para eso se creó el Transaction Control Language, donde nosotros primero vamos a decir, voy a iniciar una transacción. Y después yo voy a hacer aquí los update, delete, y inserts que yo quiera hacer. Entonces, como nosotros pusimos begin transaction, al final nosotros podemos confirmar o deshacer esa transacción. A lo que refiero es que si yo vengo y hago un delete de toda la tabla, ok, nosotros hicimos el truncate, ¿verdad? De calificaciones. Al hacer el truncate, se vuelve a iniciar el contador. O en este caso, el identity. Entonces aquí empezaría desde 1. Vamos a llenar esta tabla. Y para que veamos, vamos a hacer un select from calificación. Como volvió a crear la tabla desde 0, volvió a crear otra vez el identity y empieza desde 1. Ahí va otra diferencia. En el delete vimos que ya empezaba desde donde se había quedado la última vez. Con el truncate empieza desde 1. Entonces todo bien. Entonces digamos que yo vengo y por accidente, o sea, yo solo quería borrar la nota del número 4, el ID de la calificación en el que matriculó el número 5. Entonces, normalmente lo que se hace en bancos, en cualquier lado, es primero hacer el begin transaction, que es como, mira, ahorita voy a modificar las tablas, pero no estoy seguro de lo que voy a hacer. Entonces, vamos a ver si hago un delete from, sería calificación. Y por accidente se me olvidó poner el where. Si ven, dice que aquí fue todo correcto. Volvemos a hacer el select. Y pues no tengo nada. ¿Y ahora qué hago? Si lo hubiéramos hecho sin, como lo estábamos haciendo antes, no hubiéramos podido recuperar las cosas. Pero vengo yo y digo, se me olvidó hacer el where. Hago un rollback. Dice que fue correctamente. Entonces, vuelvo a hacer el select. Ah, tengo todos los datos otra vez. Entonces, normalmente cuando nosotros vayamos a hacer Data Manipulation Language, lo normal es primero ejecutar esta instrucción. Por si nos confundimos, por si falló algo, nosotros hacer el rollback y volver a tener la información. Entonces, ahora sí, vamos a borrar el 1, que es el más fácil. ID calificación igual a 1. Entonces aquí, digamos, sí, yo voy a borrar correctamente. Vamos a quitar este de aquí, lo voy a poner abajo. Y verifico que sí se borró, perfecto. Pero yo no he confirmado y no he deshecho. Entonces, si yo confirmo, dice que no se empezó un transaction. Está raro. Tal vez es que se tenga que ejecutar todo de un solo. Pero
de por sí ya está borrado, ¿verdad? Nosotros hicimos el rollback y vimos que sí funcionó. Ahora aquí sí, ya no vamos a poder hacer el rollback. Si primero hicimos el commit, ya no vamos a poder hacer el rollback. Entonces, intentémoslo con el 2. Y vamos a hacer confirmar y la transacción de un solo. A ver si así es. Si se ejecuta todo correcto. Perfecto. Se ejecutó todo bien. Ya no tengo el 1 ni el 2. Pero digamos que, ay, me confundí. No tenía que haber hecho commit. Hago el rollback y no me va a dejar hacerlo. Porque después de que yo hago commit o rollback, eso me dice, ya confirmaste o querías revertir. Pero si ya confirmaste y ahí valió. Entonces, cuando nosotros hagamos un update, delete o insert, normalmente en estos dos hay que tener más cuidado. Siempre hay que hacer como un begin transaction para decirle, voy a manipular las tablas, pero todavía no me confirmé lo que voy a hacer. Hasta que yo, todo salió correctamente, commit. O me confundí en algo, rollback. Entonces, esto sería todo por hoy. Creo que solo faltó la última diapositiva que era truncate versus el delete. Aquí el delete se utiliza para eliminar filas específicas o eliminar todo. Permite la recuperación de datos utilizando Begin Transaction TCL, mientras que el truncate, ahí sí, aunque nosotros hagamos un Begin Transaction y después hacemos el truncate y después, ay no, me confundí y hacemos el rollback, no va a funcionar porque vamos a truncate con C, truncate table calificación. Primero no va a funcionar porque el TCL solo funciona con DML. Estrictamente solo funciona con DML. Entonces, con un create table, con un drop table, no va a funcionar un TCL. Eso es lo primero. Y como especificamos antes, truncate es DDL, porque crea la tabla otra vez, utiliza DML. Bueno, utiliza DDL, perdón. Entonces, digamos que yo hago un begin transaction, le doy el truncate y después yo, ay, se me olvidó. No tenía que hacer eso. Vengo yo y le hago. No, se me olvidó, no. Y hago el rollback, dice que fue correctamente. Pero si vengo yo y hago el select de calificaciones, está raro. Sí pudo hacer el rollback. Eso está interesante. En Oracle, estrictamente, si nosotros hacemos un truncate, no se puede recuperar la información. Sin embargo, parece que aquí sí se pudo recuperar. Todo perfecto. Veamos a ver si se eliminaron. Pues sí, se eliminó todo. Hago un rollback, perdón. Dijo que fue todo correcto. Y pues sí tenemos todas las. Entonces, parece que sí se puede en SQL Server. Entonces, eso sería todo por hoy. En Oracle no se podría, si hacen un truncate, se echan la tabla y se echan los registros y valió. Eso sí, en Oracle nosotros no tenemos que poner el begin transaction. Ahí nosotros sí tenemos que poner el commit y el rollback siempre. Es como Oracle dice, sí vas a poder hacer DML, pero siempre confirmame que estás seguro de lo que estás haciendo. Entonces yo hago un insert, commit. Hago un update, commit. Y estar haciendo commit a cada rato. Mientras que aquí es cuando nosotros ejecutamos el begin transaction. Porque si solo ejecutamos el commit así por así, nos da el error de que no hemos iniciado una transacción. Entonces esto es como avisarle a SQL Server de que vamos a empezar, de que esté al pendiente de si me confundí o si quiero confirmar las cosas. Entonces, eso sería todo por esta clase. Espero no haberme tardado mucho.
Ya está la tarea para el lunes. Es básicamente hacer esto que hicimos estos 2 días, DML y DDL, de la tabla, o bueno, de la base de datos que crearon en la primera clase. Yo les puse observaciones, espero las corrijan para este DML y DDL esté todo correcto. Y eso sería todo. Entonces nos vemos el lunes.